el presidente electo ha nombrado nuevo director de gestión del riesgo. Es un ingeniero, un geólogo. Y Juan Carlos, háblenos un poquito del perfil de David Santiago Tamayo Roldán. Julio es un hombre que es antioqueño, su lugar de trabajo ha sido muy cercano al municipio de Sabaneta, municipio ubicado en el sur del Valle de Aburrá, ha tenido tareas allí también en materia de gestión del riesgo, pero también en una manera de incrementar precisamente ese evitar que se sucedan algunos hechos como desastres. Es ingeniero geólogo, además de magíster en gestión del riesgo, y como lo decimos, pues dentro de su trayectoria también ha estado involucrado con esa gestión del riesgo desde el sur del área metropolitana. Lo saludo y lo felicito, ingeniero Tamayo Roldán. Bienvenido a 6 AM de Caracol. Muchos éxitos y enhorabuena por su nombramiento. Muy buenos días, Néstor. Un saludo también para todo su equipo de trabajo y para toda la audiencia de Caracol. Muchas gracias y bienvenido a 6 AM de Caracol. Ingeniero, ayer tuvimos una interesante charla con el director saliente de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carrillo, y el encargado, Pavón. En esa conversación, Pava, David Pava, ¿no? Javier. Pava. Bueno, no le pegó a nada. Pero Marce, es el de planeación, ¿no? Sí. Es de planeación y está encargado en la ONGRD. Ah, por fin, ahora sí. Sí. Bueno, en esa conversación, ingeniero, el director saliente, que es una de las figuras más destacadas del pacto histórico, le hizo una serie de advertencias y señalamientos muy graves al actual director. Mejor dicho, le dijo, óigame, usted no sabe lo que le va a pasar. Usted puede terminar preso. Resulta que el director entrante devolvió todos los poderes de contratación, imagínese, faltando lo que falta para la llegada del nuevo gobierno, se los devolvió a él. Es decir, que él, sin pasar por los filtros que había puesto el anterior director, que fue el que ayudó a limpiar la corrupción de gestión de riesgo, él toma el control de un bolígrafo de oro con un presupuesto millonario para contratación. Inclusive nos contó que le van a meter plata a Aire, una empresa que está en liquidación, y que pues ni más faltaba ahí temas que son urgentes, de emergencia, del frente frío, del niño, de la niña, de todo lo que hay que cuidar. Pero faltando tan pocos días y con tanto dinero, nos hablaron de 7 billones de pesos, pues el saliente Carrillo le dijo, mucho cuidado porque a usted lo están abordando contratistas, están merodeando su oficina. Y la mayor sorpresa, señor ingeniero, es que ayer el presidente de la República, en una muy extraña convocatoria de ministros virtual, él no sabemos dónde estaba el presidente, ordenó destinar otros 4 billones de pesos para esa oficina. ¿Cómo se entiende que faltando tan pocos días, en una oficina tan cuestionada, sigan enviando dinero? Ingeniero, ¿usted sabe algo? Julio, mire, en mi concepto eso obedece a uno de los principales problemas que tiene la gestión del riesgo en Colombia, porque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es una entidad que debe manejarse con un criterio eminentemente técnico, dado la naturaleza de su razón de ser y de lo que debe suceder dentro de la Unidad Nacional y las decisiones que se deben tomar. Deben haber unos criterios eminentemente técnicos basados en estudios y basados en un conocimiento que permita tomar decisiones sobre qué proyectos o sobre qué iniciativas se implementan para la gestión del riesgo. Este tipo de decisiones, que yo sepa, no obedecen a la implementación de esos estudios técnicos para intervenir sobre determinadas problemáticas para la gestión del riesgo en el país y las comunidades que habitan en gestión del riesgo. Eso obedece más a unas decisiones que se basan en unos criterios políticos y que determinan que un presupuesto importante, a solo unos días de entregar el poder,
se destinen a atender posibles prioridades que no tienen una determinación o que no tienen un sustento técnico. Además, pues comparto plenamente lo que el anterior director de la Unidad Nacional le advierte al actual, y es que cuando una entidad eminentemente técnica distribuye presupuesto, toma decisiones que implican la ejecución de un presupuesto sin ninguna caracterización técnica de lo que motiva esas decisiones, pues perfectamente y fácilmente puede incurrir en acciones que lo lleven a responder ante los entes de control. Ingeniero, usted sabe que parte del problema que ha tenido desde siempre, no solamente en este último gobierno, la Unidad de Gestión del Riesgo, es el formato que tienen para contratar. Como la naturaleza indica que cuando hay una emergencia a veces hay que contratar de manera expedita y rápida, eso se salta, digamos, las normas de contratación de licitaciones que se hacen con múltiples proponentes, y eso siempre ha sido un problema. Eso probablemente no va a cambiar, como digo, porque la naturaleza de los desastres a veces implica que la plata se necesita ya. Si usted tuviera ese chicharrón entre las manos ahora, ¿cómo haría concretamente para que no termine pasando lo mismo que pasa siempre? Y es que la plata se la ferian entre unos pocos que siempre generalmente son los mismos. Mire, lo que usted dice es cierto, y digamos, para cierto sector de la política nacional, la Unidad de Gestión del Riesgo es, digamos, un ente muy codiciado por la posibilidad que existe dentro de una declaratoria de calamidad pública, por ejemplo, o de emergencia nacional, contratar directamente y si es necesario, perdóneme la palabra, a dedo, para poder atender una emergencia o una situación de desastre. Sin embargo, eso se refiere a, digamos, agilizar los procesos de contratación para poder atender con la debida premura en la situación que está originando la emergencia. Sin embargo, no podemos olvidar que la Ley 80, que rige la contratación estatal, y la Ley 1523, que también especifica cómo es la actuación de la gestión del riesgo dentro de estas situaciones de calamidad pública que se decretan o de emergencia nacional, tienen unos principios que orientan esa contratación pública y tienen unos procedimientos que, si bien permiten una contratación directa y una contratación mucho más ágil, tienen que respetar esos principios de la Ley 80 y tienen que tener en cuenta que la forma en cómo se toman las decisiones de quién ejecuta esos contratos también tienen que cumplir unos requerimientos que están presentes en los territorios donde se generan las emergencias. Y es que hay que respetar, digamos, los valores comerciales que cuestan esos servicios y se tienen que fundamentar en esos valores para poder establecer unos presupuestos necesarios para hacer esas inversiones. Es decir, se agilizan los procesos, pero los principios que regulan la contratación no deben quedar de lado. Sí, y también exige que los entes de control intervengan en esos procesos. Claro, pero mire, nosotros en mayo de este año, aquí en 6AMW de Caracol, hicimos un informe especial mostrando que, curiosamente, el director de gestión del riesgo del gobierno de Iván Duque, Eduardo José González, pues hizo algo muy parecido. Y en los últimos meses de su gestión se entregaron contratos por cerca de 3 billones de pesos, y muchos de ellos nunca fueron entregados a satisfacción, las obras. Muchos de ellos terminaron en el pago de unos anticipos que se perdieron. Es decir, aquí estamos viendo es un gobierno que está copiando lo que hizo el predecesor que tanto criticaron. Sí, eso es correcto. Y eso es una de las situaciones que esta administración entrante debe corregir para que esas situaciones no se vuelvan a presentar en el país. Porque mire, la gestión del riesgo salva vidas. Y la plata para la gestión del riesgo, si bien es una cuantía considerable, nunca va a ser suficiente para garantizar la seguridad de todos los colombianos que viven en zonas de riesgo.
y es muy lamentable que esas situaciones se presenten y que esas inversiones se hagan no solo sin unos criterios técnicos claros y fundamentados en unas evaluaciones de daños y análisis de necesidades en el caso de una emergencia o en el caso de unos estudios técnicos que determinen claramente unos diseños pertinentes en el caso del proceso de la reducción del riesgo, y terminen, digamos, dilapidándose o invirtiéndose de una manera inadecuada, aumentando la vulnerabilidad de la población. Porque es que, como yo les dije desde el inicio, esta entidad es una entidad netamente técnica y en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no se puede invertir un peso si no hay un respaldo técnico para sustentar claramente que lo que se va a hacer es pertinente para lo que se requiere. Sí. En el caso de la reducción del riesgo o el conocimiento del riesgo, y en el caso de una atención de una emergencia, tiene que mediar una evaluación de daños y un análisis de necesidades que nos determine realmente cuáles son las prioridades dentro del plan específico de acción señor para Tamayo. la atención de la emergencia. Y justamente Sí. sobre eso, sobre el plan de acción, ¿cómo usted ve a la UNGRD? ¿Estamos preparados para el fenómeno del niño que ya se ha venido anunciando desde hace varios meses? Mire, las situaciones que puede generar el fenómeno del niño, como se vienen, digamos, anticipando desde hace ya algunas semanas, inclusive algunos meses, son situaciones que no dependen o que no son de la competencia única y exclusivamente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ahí hay que articular varias entidades que tienen competencias y responsabilidades, y hay que articular esfuerzos de muchos actores del sistema nacional, no solo de gestión del riesgo, sino del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Minas y Energía, para poderle hacer frente a esta situación. En mi concepto, esa articulación todavía no se ha dado. Esa articulación todavía no se ha implementado por parte de la actual administración nacional, del actual gobierno. Requiere y es urgente que haya una mesa técnica donde se empiecen a estudiar todas las alertas que nos están dando y mirar desde esas alertas que nos están dando cuál es la ruta crítica que se debe implementar para hacerle frente al fenómeno del niño en el país. Director, pero en todo caso, con este panorama que estamos escuchando, pues la tarea que usted va a tener al frente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres sin duda no va a ser sencilla, y por eso a mí sí me produce mucha curiosidad saber las razones por las cuales usted acepta meterse en este reto profesional en una entidad altamente cuestionada y donde pues le tienen preparada seguramente a usted una bienvenida con varios problemas. Esto va a implicar también que usted haga un borrón y cuenta nueva de funcionarios. ¿Qué va a pasar puntualmente con esa entidad para intentar recuperar la credibilidad después de este golpe también reputacional que ha tenido en el saliente gobierno? Bueno, mira, yo te quiero ser muy claro en esa respuesta y de pronto puede parecer un poco prepotente lo que te voy a decir, pero realmente no lo es. O sea, alguien lo tiene que hacer. Y sinceramente yo prefiero ser yo, que tengo unos criterios éticos y técnicos lo suficientemente fuertes como para determinar que voy a trabajar por la gestión del riesgo en Colombia con la absoluta conciencia de que la gestión del riesgo salva vidas y propende por la seguridad de los colombianos que viven en zona de riesgo, y que fuera de eso no llego a esa dependencia ni a hacer politiquería ni a pagar favores, porque yo en ningún momento le pedí el favor a alguien de que me montara allá a ese potro tan bravo, ni tampoco mi nombramiento obedece a un proceso político que yo haya hecho o que yo haya implementado para poder llegar allá. La elección del señor presidente electo sobre mi persona se basa en unos criterios técnicos, en una experiencia que yo tengo de más de 33 años de trabajo en gestión del riesgo, de una labor muy callada, pero muy técnica y muy responsable en la gestión del riesgo, no solo en el municipio de Sabaneta, sino en el Dagrán y en el área metropolitana del Valle de Aburrá, donde he trabajado, y en la Universidad Nacional de Colombia, donde he trabajado todos estos años. ¿Qué implica que yo asuma la dirección de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con respecto a lo que usted me plantea? Pues obviamente hay que llegar, hay que organizar la casa, hay que restaurar
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que fue prácticamente destruido en los últimos 4 años. Y hay que priorizar las decisiones con unos criterios técnicos sobre las decisiones con unos criterios políticos, y seguramente eso va a implicar unos cambios muy importantes, no solo en la toma de decisiones, sino en el estilo, en la forma como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo aborda las problemáticas de la gestión del riesgo en Colombia. Obviamente eso pues va a implicar que quienes no se identifiquen con ese estilo pues van a tener que dar un paso al costado. Eso va a implicar que las personas que están convencidas de que esa es la manera correcta, pues van a tener que llegar a esa unidad con una calidad técnica y con unos principios éticos lo suficientemente fuertes como para que nos garanticen a todos los colombianos, o le podamos garantizar a todos los colombianos, que los recursos de la gestión del riesgo se van a intervenir de la manera correcta. Sí, doctor Tamayo, yo sé que no hay empalme con el gobierno saliente, pero no sé, una llamada, un contacto, alguna clase de conexión que, oiga, déjeme ya a mí los contratos y encarar al gobierno que entra lo que se viene con las emergencias de Casanare, con las emergencias del Caregato, que llevan haciendo un dique años y años y nada, que lo logran. Bueno, con todo eso. Mire, si eso fuera, si el sistema estuviera en este momento manejado por personas que tienen la conciencia de la responsabilidad que tienen frente a la población vulnerable de Colombia y que se encuentra en riesgo, seguramente tendrían otras motivaciones para tomar esas decisiones. Y si tuvieran, digamos, unos criterios técnicos claros, uno podría de pronto entender y entrar en parte a aceptar que se hagan que se tomen ese tipo de decisiones de invertir grandes cantidades de recursos, porque hay unos criterios técnicos que respaldan esas decisiones, y uno diría, bueno, cuando entremos los de la administración nueva, vamos a tener un derrotero técnico que nos va a determinar claramente que la inversión que se está haciendo es una inversión viable y es una inversión responsable. Pero cuando eso no se presenta, cuando los criterios para hacer ese tipo de inversiones obedecen simplemente a criterios políticos y, perdóneme, hasta politiqueros, pues primero ya se le hizo la solicitud por parte de nuestro vicepresidente, por parte de nuestro presidente electo, a la actual administración nacional, de que se abstengan de hacer ese tipo de contratación, de que se abstengan de hacer ese tipo de inversiones, y la respuesta simplemente fue contundente y lacónica. Nosotros mandamos hasta el 7 de agosto y hacemos lo que consideremos que tenemos que hacer. Entonces, pienso que en este momento nosotros no estamos para diálogos de sordos ni para ese tipo de, digamos, de contactos que van a ser infructuosos, y nos estamos dedicando más bien en estructurar cómo vamos a hacer cuando lleguemos allá para poner la casa en orden y para mirar de la mano de los entes de control cómo podemos de pronto rescatar lo que se invirtió de mala manera y enderezar el rumbo de la gestión del riesgo en Colombia. Pues, ingeniero, de la mayor gravedad lo que usted nos cuenta, es decir, que por más que el señor vicepresidente o el equipo del gobierno del presidente electo le pide al actual gobierno prudencia con estas inversiones, pues no hay nada que hacer. Es que la orden del presidente de ayer fue impresionante. 4 billones de pesos en energía solar. O sea, ¿cómo se van a contratar en menos de 2 semanas 4 billones de pesos de la gestión del riesgo en energía solar? Paneles solares, ¿quién los va a vender? ¿Quién los va a cotizar? ¿Quién los va a licitar? ¿Quién los va a verificar? No, el actual director tiene un bolígrafo que lo autoriza a firmar lo que quiera, y como decía Espinosa, de la manera que quiera. Y entonces la respuesta es, qué pena, nosotros somos gobierno hasta el 7 de agosto. Imagínese usted lo que va a encontrar. Pues ojalá que lo que vayan a hacer lo hagan recordando todo lo que ha pasado con la unidad de gestión del riesgo, porque pues con Julio, tantos problemas de dinero, ingeniero, imagínese ese anuncio de ayer, 4 billones, ingeniero. Julio, es que eso ratifica lo que yo les vengo comentando en este momento de la forma en cómo se toman las decisiones. Mire, la situación es muy clara.
Es posible que sea muy deseable en este momento la transición energética hacia la energía solar y eso es muy plausible. Pero primero eso es un proceso que requiere un horizonte de tiempo, que si se tienen unos estudios técnicos que lo respalden, te va a decir que eso requiere un plan de acción a largo plazo, a mediano o largo plazo, para que eso se pueda implementar de una manera efectiva y esa energía que se genera se pueda articular al sistema interconectado de energía eléctrica y nos pueda servir, digamos, para no depender de otras fuentes. Pero mire, tenemos una situación que es de emergencia, que es el fenómeno del Niño, que los expertos están diciendo que nos puede generar un apagón que sería de consecuencias nefastas para la economía del país. Y se toma una decisión política de invertir 4 billones de pesos en un proyecto que claramente no se va a poder implementar ni en 2, ni en 3, ni en 5 meses, ni posiblemente un año, desconociendo una situación de emergencia que la necesitamos implementar en el inmediato plazo, es decir, a partir de hoy, nosotros debemos como país implementar un plan de acción para hacerle frente a los efectos del fenómeno del Niño que ya se está presentando, para evitar que el país sufra un apagón. Y contra toda lógica y contra todo buen gobierno, se toman ese tipo de decisiones y eso, eso dice claramente desde dónde se toman las decisiones en el país en este tema de la gestión del riesgo. Pues yo, ingeniero, como Marcela, lo considero y le agradezco porque usted acaba de decir algo muy patriótico. Alguien tenía que ponerle el pecho a la brisa y lo voy a hacer yo. Y sé de las consecuencias y sé dónde me estoy metiendo. Esto es arena movediza, esto es corrupción por cada cajón que yo voy a abrir allá y voy a enfrentar a lo mejor un presupuesto ejecutado o unas compras que para devolverlas van a costar unas demandas millonarias. Pues el hombre que ha aceptado este importantísimo reto al presidente de la Espriella es este geólogo paisa David Santiago Tamayo Roldán, a quien ahora con mayor razón quiero desearle muchísimos éxitos. Ha dicho el presidente que es un hombre de todas las condiciones, todas las calidades y toda la honradez para llegar a limpiar ese nido de bandidos que se tomó esa institución y para hacer la labor misional que corresponde. Aquí estaremos pendientes, ingeniero, en lo que podamos apoyar, en lo que debamos denunciar. Estamos a su orden, como lo hicimos con el doctor Carlos Carrillo, quien también intentó su tarea y la logró en buena parte, pero terminó pagando con su cabeza. Muchas gracias, ingeniero. Julio, con mucho gusto y agradezco la oportunidad de poder contarle al país qué es lo que pretendemos que venga para la gestión del riesgo y también decirles que ustedes, los medios de comunicación, son importantísimos para la gestión del riesgo en Colombia, porque uno de los procesos de esa implementación de la gestión del riesgo es la comunicación del riesgo y en eso los medios de comunicación son absolutamente importantes y necesarios. Y también dentro de nuestra responsabilidad como directores de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo está en trabajar mancomunadamente con los medios de comunicación para lograr que la comunicación del riesgo sea un proceso que disminuya la vulnerabilidad de la población en lugar de incrementarla, como muchas veces sucede. Y para eso, pues, necesitamos estar muy articulados y necesitamos emplear los elementos que nos permite el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y la legislación nacional para poder capacitar y sensibilizar no solo a la población y a los gobernantes, sino a los medios de comunicación sobre la gestión del riesgo. En eso también vamos a trabajar muy fuertemente porque la gestión del riesgo es responsabilidad de todos. Así lo consagra la Ley 1523 de 2012, modificada por la 2474 de 2025, y como responsabilidad de todos implica que todos debemos emplear un esfuerzo y una dedicación a conocer realmente qué es la gestión del riesgo y cuál es nuestra responsabilidad dentro de ese proceso. Ingeniero, muy amable, muy gentil y muchos éxitos. Muchas gracias, Julio. De la mano de Dios vamos a hacer una labor que le devuelva
los colombianos la tranquilidad sobre el manejo de la gestión del riesgo en el país y sus recursos. Él es David Santiago Tamayo Roldán, el nuevo director de la Unidad de Gestión del Riesgo.